señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, a los efectos de informar sobre la mejora y ampliación de la red de estaciones de inspección técnica de vehículos de la región, solicitada por el Gobierno de Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 202.1, apartado A de este reglamento de la Cámara Legislativa, y cuyo registro de entrada de la solicitud fue el número 13.572. Tiene la palabra, si puede, en primer lugar, el señor consejero por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Comparezco a petición propia para informar a la Cámara sobre la mejora y ampliación de la red de estaciones ITV que el Gobierno de Extremadura ha impulsado y para, por qué no decirlo, responder a los infundios y maledicencias que desde el Grupo Socialista se está vertiendo sobre este tema. Porque la realidad es que le han bastado al Gobierno regional 2 años de gobierno para dar un giro de 180 grados a la situación actual. Y lo hemos hecho basando nuestra acción política en 4 pilares fundamentales. El primero, la mejora del servicio público de ITV a los ciudadanos. La segunda, la transparencia y la garantía en todo el proceso de adjudicación de la ampliación. El tercero, la eficiencia económica para las arcas autonómicas. Y la cuarta, la generación de empleo. En la actualidad, después de más de 20 años con competencias en esta materia, la red de estaciones de inspección técnica de vehículos de nuestra comunidad está constituida por 12 estaciones de ITV, 6 en la provincia de Cáceres y 6 en la provincia de Badajoz. Salvo alguna honrosa excepción, las ITV están ubicadas en los municipios más poblados de Extremadura: Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Coria, Moraleja y Trujillo en la provincia de Cáceres, y Badajoz, Mérida, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Zafra y Olivenza en la provincia de Badajoz. Todas las ITV, excepto la de Almendralejo y Olivenza, se gestionan de forma directa por personal laboral o funcionario de nuestra comunidad autónoma, salvo, como digo, Almendralejo y Olivenza, que están gestionadas por una empresa pública. La red actual presenta 2 problemas fundamentales que hay que resolver, señorías: la excesiva distancia de ciertas poblaciones a los centros donde se prestan estos servicios y el atasco o excesiva demora que a veces se produce y, por tanto, que ralentiza este servicio fundamental para que un vehículo circule por una carretera. Y las características de nuestra región, con las 2 provincias más extensas del país, con el vigente mapa de ITV, obliga, como digo, a los ciudadanos de las comarcas periféricas a recorrer a veces larguísimas distancias con sus vehículos para realizar la revisión obligatoria, y este problema, unido a la excesiva demora en la concesión de cita, concluye que el sistema actual es un sistema ineficiente o insuficiente para atender las demandas crecientes de nuestra población. Por este motivo, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno viene estudiando la manera de resolver estos problemas para ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio posible. En el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Cáceres en septiembre de 2012, el Gobierno decidió ampliar la red con 7 nuevas estaciones de ITV a ubicar en otras tantas comarcas periféricas con el objetivo de solucionar estos problemas. Para concretar el mandato del Consejo de Gobierno al que he hecho referencia, la Consejería de Fomento encargó al Instituto de Seguridad de Vehículos Automóviles, el ISVA, conocido, dependientes del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III, un estudio que determinase las distintas áreas concesionales necesarias para completar nuestra red de ITV, así como la localización geográfica exacta que dentro de cada una de ellas debería tener la estación ITV a gestionar por concesión administrativa. El estudio, que es de julio de 2013 y basado únicamente en criterios objetivos, el tamaño de los municipios, los usuarios potenciales, los vehículos matriculados, los kilómetros a recorrer en función de la ubicación que se pretendía o el radio de acción de cada una de las ubicaciones, concluye que hay que construir 8, no 7, como había señalado el Consejo de Gobierno, y que las mismas
se deben localizar más convenientemente en las localidades de Valencia de Alcántara, Logrosán, Jerez de los Caballeros, Azuaga, Castuera, Herrera del Duque, Don Benito y Jaraíz de la Vera. También se ha determinado que las actuales ITV de Olivenza y Almendralejo, así como las 2 estaciones móviles de ligeros y las 6 estaciones móviles de motocicletas y vehículos agrícolas gestionadas actualmente por una empresa pública, formen parte también de la concesión administrativa. De este modo, en Extremadura veremos en breve tiempo cómo se implanta un modelo mixto constituido por 2 grupos de estaciones, las ITV gestionadas de forma directa por la Administración con su propio personal, 10 estaciones ITV, y las que se gestionen o las que gestionen las empresas adjudicatarias de las concesiones administrativas, otras 10 estaciones ITV. 20 en total, como digo, 10 por gestión directa y 10 en régimen de concesión. Las empresas concesionarias deberán prestar este servicio de acuerdo con el decreto 113/2013 de 2 de julio, publicado en el Diario Oficial de Extremadura, y en el que se regula pues, la instalación y funcionamiento de estas estaciones de vehículos, decreto que recoge pues, los requisitos y obligaciones que deben prestar los titulares de las concesiones, los requisitos mínimos de personal, el plan de formación del personal, el manual de calidad, las condiciones de funcionamiento, los regímenes sancionadores, en fin, etcétera, todo el régimen de autorización y explotación de estas estaciones. El Consejo de Gobierno del 30 de julio de 2013 autorizó la licitación de estas ITV mediante concesión administrativa, licitación que fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura del 20 de agosto. La licitación se planteó agrupando en 2 lotes las ITV objeto de concesión, buscando con ello el equilibrio necesario entre las que generan buenas expectativas y, por tanto, serían rentables por sí solas, y las que, por la escasa población objetiva y, por tanto, el escaso número de vehículos matriculados en esa zona, pues por sí solas no lo son tanto. En el primer lote se incluyó la construcción y posterior explotación de las ITV de Jaraíz de la Vera, Valencia de Alcántara, Jerez de los Caballeros y Azuaga, así como la explotación de la estación de Olivenza y la explotación de una unidad móviles para vehículos ligeros y otras 3 para vehículos agrícolas y ciclomotores, y en el lote 2 se incluyó la nueva construcción en las localidades de Don Benito, Castuera y Logrosán, la terminación de la estación de Herrera del Duque, que se encontraba en construcción y que por el problema de la rescisión de la empresa adjudicataria se quedó paralizada la obra, y la explotación de la de Almendralejo, así como igual número de unidades móviles de vehículos ligeros y de vehículos agrícolas y ciclomotores. El pliego de cláusula, y esto es muy importante, establece que en la licitación el adjudicatario de cada lote deberá abonar a la Hacienda Autonómica Regional un canon anual mínimo de explotación por cada estación ITV de 20.000 euros y un canon variable mínimo del 5% de la facturación. El pliego establece además que el concesionario, el adjudicatario, deberá abonar por las instalaciones propiedad de la Junta y que ahora se le alquilan y que volverán a pasar a propiedad de la Junta cuando pase el periodo de concesión, deberán abonar a la Junta 1,5 millones de euros en un solo pago por las instalaciones del lote 1 y 1,8 millones de euros por las instalaciones del lote 2. Y, señoría, estas y solo estas son las condiciones objetivas para la valoración de las ofertas, el incremento al alza de las condiciones económicas de partida de la licitación. Y, por tanto, estas y solo estas son las que determinarán quién es el adjudicatario de las concesiones. Por eso estamos hablando, señoría, de un proceso transparente, no, cristalino, con criterios objetivos, no, matemáticos, irrefutables, públicos y publicitados a la vista de todos los ciudadanos en la mesa y mesas que se han celebrado hasta la fecha, publicitados en el perfil del contratante, donde se da cuenta de cada uno de los pasos conforme avanza el proceso de licitación. Este proceso de licitación se encuentra efectivamente abierto todavía. El pasado 10 de octubre se celebró
la segunda mesa de contratación, un acto público, repito, como debería saber algún diputado que lleva 30 años sentados en su escaño, y además como debería saber también que el resultado de la mesa, como digo, está publicitado en el perfil del contratante, donde puede ser consultado por cualquier ciudadano, no solamente extremeño, sino del resto del mundo. Al primer lote, al lote 1, se han presentado correctamente la documentación 6 empresas y al segundo 7, por lo que el proceso de licitación transcurre normalmente. Si transcurre normalmente, se espera que esté culminado antes de finales de año. En conclusión, señorías, la mejora y ampliación de la red de estaciones de ITV de la región va a reportar a Extremadura y a los extremeños 15 millones de euros de inversión privada, suelo, obras y maquinaria, con la que se crearán 200 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras. 100 puestos de trabajo directos, fijos, perdurables en el tiempo, durante la explotación de las nuevas ITV. 4 millones de euros de recaudación anticipada como mínimo para las arcas autonómicas, más 1,5 millones de euros como mínimo de recaudación durante los 20 años en los que se extiende el periodo de estas concesiones administrativas en concepto de canon variable, como dice el pliego de abono de las tasas por las inspecciones realizadas. Y lo que es más importante, sin hacer uso de los recursos públicos que se podrán dedicar, lógicamente, a otras políticas frente a los que nos tenían acostumbrados anteriormente. Y como el proceso es transparente, cristalino, como antes les he remarcado, quiero anunciarles desde esta tribuna que tanto la oferta seleccionada, sobre la que ya se ha elevado una propuesta de adjudicación al órgano de contratación, como el resto de ellas, si es que esta primera no fuera la seleccionada o no cumpliera alguno de los requisitos que tiene que completar, pues tanto esta propuesta seleccionada como las demás mejoran sustancialmente los ingresos económicos para las arcas autonómicas previstos en los pliegos. Por tanto, todos ganamos con este sistema que el Gobierno de José Antonio Monago ha impulsado. Y además quiero recalcarle que con este proceso el Gobierno de Extremadura no ha cambiado la gestión de las estaciones públicas existentes, puesto que este plan de ampliación de la red de estaciones de inspección técnica de vehículos no pone en manos de empresas privadas ninguna de las instalaciones que hoy se gestionan de forma directa por la propia Administración, estaciones que se seguirán gestionando con su personal propio, ya sean funcionarios o laborales. Este plan, eso sí, si cambia, pretende acercar este servicio a aquellas comarcas que, debido a la mala planificación que durante años se llevó a cabo en este sentido, se encuentran alejadas del mismo. Y también son muy importantes, como digo, la creación de puestos de trabajo. De acuerdo con el decreto que les he mencionado, el 113/2013, pues las estaciones ITV tendrán un director técnico, que será ingeniero técnico o ingeniero superior, mecánicos supervisores, mecánicos inspectores y personal administrativo. Por tanto, 100 puestos de trabajo que se crean para la prestación de este servicio que se acerca a los ciudadanos. Además, tengo que recordar, por último, que la concesión administrativa se presta en la mayoría de las regiones de este país, independientemente del partido que gobierne, para prestar distintos servicios públicos. Por ejemplo, el transporte público en autobuses en líneas regulares se presta por empresas privadas por concesión administrativa. El abastecimiento de agua, ¿qué me dicen ustedes del abastecimiento de agua? Servicio público esencial en la mayoría de los pueblos y ciudades, se presta por concesión administrativa por empresas privadas. ¿Y nos sorprendemos por ello? Pues no nos sorprendemos, porque la mayoría de estas concesiones privadas fueron ideadas e impulsadas por los socialistas cuando estaban en el poder. Ahora sí nos sorprendemos que la concesión de la prestación de una ITV, que, como digo, se presta en la mayoría de las comunidades autónomas de este país, se vaya a sacar en Extremadura. De todos modos, pues los ciudadanos dispondrán de la absoluta libertad de decidir dónde quieren
pues que su coche sea revisado o su camión en una estación ITV en las que gestione directamente la Administración, que como digo son las actuales, o las que de nuevo se creen. Por tanto, más libertad yo creo que no cabe, o más capacidad al menos de decidir por el ciudadano. Termino señalando que el objetivo del plan es el de defender los intereses de los ciudadanos, ofreciéndole un servicio más eficiente, generando empleo y capital en nuestra región, al margen, eso sí, esta vez del dinero público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. A continuación, turno para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Precres, el señor Beneyta Pita, por tiempo de 10 minutos. Buenos días, señor consejero. Hablaba usted de 4 pilares para este proyecto. Yo creo que algunas cosas usted se las ha dejado en el tintero para contestárnoslos después. No me cabe la menor duda, porque hay algunas cosas que ni siquiera ha mencionado, o por lo menos yo no lo he oído. Habla de mejora del servicio al ciudadano. Bueno, la mejora del servicio, yo no sé si ahora las ITVs que hay, las oficinas de ITV que hay en Extremadura no prestan un buen servicio. Yo creo que sí, que prestan un buen servicio. Otra cosa es que el ciudadano tenga ahora más cerca, a lo mejor, donde pasar la ITV de su vehículo que antes. Pero, ¿y el precio? ¿Y el precio? ¿Le va a costar a un ciudadano lo mismo pasar la ITV en una delegación pública que en una privada? Ya, pero que yo insisto, es decir, si mejoramos el servicio, resulta que porque yo más cerca de mi casa tengo una pública me cuesta un precio y porque estoy más lejos me cuesta otro, ¿la exigencia va a ser la misma? ¿La exigencia va a ser la misma? Yo he pasado la ITV de mi vehículo en públicas y en privadas, fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y además de haber una diferencia de precio, que yo no sé si ustedes lo han publicado ya y que es la misma, no sé, yo no lo he visto, desde luego, pero es posible que usted lo diga ahora después, que ya lo han publicado y que va a ser el mismo precio en unas y en otras. Me extraña que vaya a ser el mismo precio. ¿Pero la exigencia va a ser la misma? O es que tampoco cuidado, cuidado con esto de la privatización, porque muchas veces el que tiene una empresa la tiene lógicamente para ganar dinero. Nadie monta una empresa para no ganar dinero. Y está claro que ahora mismo en España, usted dice que en otras comunidades están privatizadas muchas oficinas de ITV. Muy bien, pues hay en algunos sitios donde cuesta más del doble de lo que cuesta una pública en Extremadura, ahora mismo. Le pongo la diferencia entre Béjar y Plasencia. Vaya usted a pasar la ITV a Béjar, que es privada, y pase usted en Plasencia, que es pública. Y se lleva el 50% más caro en una que en la otra. Bueno, pues eso yo no sé si va a ocurrir aquí. Parece ser que no, de momento, pero vamos a ver qué pasa. Habla usted de transparencia y gestión. Bueno, pues, del proceso. Yo no tengo ninguna duda en que haya habido transparencia y gestión en el proceso. De momento no hay nada que nos diga a nosotros que no lo ha habido. Cuando veamos algo, ya lo comunicaremos, ya lo diremos y de momento, el otro día en la comisión de Fomento se explicó el director general de ramo sobre el tema. Yo creo que Bocamito ha sido un adelanto de posible adjudicataria, pero que, bueno, eso de alguna manera, en principio, pensamos que estamos dentro de lo que es la legislación vigente y la normativa se está cumpliendo en lo que respecta. La eficiencia económica de las arcas. La privatización siempre me produce un cierto recelo. Es decir, es verdad que se van a crear puestos de trabajo, pero también se podrían crear puestos de trabajo si se hubieran puesto ITVs de titularidad pública. También hubieran generado riqueza ITVs de titularidad pública. No creo yo que ese adelanto y esos puestos de trabajo solamente se puedan conseguir a través de la privatización.
quizá, bueno, pues posiblemente si se hubiera hecho, no sé, la posibilidad de que hubiera alguna oficina más de ITVs de titularidad pública, pues hubiera sido posible cumplir el misma atención al ciudadano y no privatizar el servicio. Igual que la generación de empleo. Se puede generar empleo desde lo público, no solamente desde la iniciativa privada. Y más en las ITVs. Esto de la ITV es algo que a mí me parece que es verdad que en otras comunidades de España está todo absolutamente privatizado. En algunas comunidades prácticamente no encuentra una oficina, esto de ITV pública. Pero es que pasar una revisión del vehículo es una obligación para el ciudadano. No es algo que uno pueda elegir. Porque yo puedo elegir entre consumir o no consumir en un sitio público o privado. Yo puedo elegir entre la sanidad pública o la sanidad privada, pero yo no puedo elegir entre no pasar o pasar la revisión del vehículo. Y claro, si en un sitio, si nos obligan a tener que pasar la ITV, en este caso, vamos, ustedes van aquí a poner un sistema mixto. Yo no sé si es pionero. Luego espero que me digan si hay alguna comunidad más donde estos sistemas mixtos existen. Yo creo que no, yo por lo menos no lo conozco, pero un sistema mixto, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Ahí hay un margen, yo desde luego doy un margen de confianza, vamos a ver cómo funciona, a ver si acaba, pero mucho me temo que la competencia entre el sector público y el privado va a ser complicada. Buena, yo entiendo que complicada. Usted dice que buena, yo creo que complicada. Yo creo que complicada porque vamos a intentar cada uno atraer mercado. Y eso supone que si los precios yo no los puedo modificar, pues a ver cómo lo voy a hacer. Eso se presta a, bueno, se puede prestar a muchas cosas. Está claro que si yo tengo una estación en un pueblo y hay una pública a 10 kilómetros o a 15 kilómetros o a 50 kilómetros y quiero que los coches vengan a la mía y no puedo modificar los precios, algo voy a tener que hacer, porque si no, no voy a ganar dinero. Usted ve esto muy claro, yo no tengo tan claro y dentro, cuando esté funcionando el sistema, ya veremos a ver, ya hablaremos. Yo desde luego a este plan, en principio, le doy un margen de confianza, pero no tengo muy claro que esta convivencia entre los dos sistemas vaya a ser el más adecuado. Vamos a ver por dónde salen los tiros. Desde luego, a mí me gustaría que lo que es una obligación para el ciudadano se hiciera desde lo público y no desde lo privado, porque es una obligación, no es algo que uno pueda elegir. Si pudiera elegir, bueno, pues que haya oferta. Cuanto más oferta, mejor, pero aquí estamos hablando de una obligatoriedad que, en principio, ya digo, ahora en su segunda intervención seguramente va a hablar usted de los precios y de estas cosas y nos va a decir usted que los ciudadanos van a estar igual de atendidos en un sitio que en otro y sin ningún problema. Insisto, en un margen de confianza se lo damos, pero no estamos muy seguros de que puedan convivir los dos sistemas sin que lo privado en algún momento determinado tenga que hacer algo pues para, no sé, para competir con lo público. Yo lo veo realmente complicado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 10 minutos. Con su permiso. Señor consejero, yo creo que la propuesta de ampliación de la red de ITV de Extremadura ha causado sorpresa casi generalizada en los últimos tiempos, porque no era una cosa que quizás se esperaba. Yo me hago una serie de preguntas que imagino que algunas las ha respondido usted. Le pido disculpas si era mientras estábamos dando el canutazo de la EPA. Pero yo me pregunto, se preguntan quizás muchos más ciudadanos, y dice, ¿hay un problema de demora en la prestación del servicio de la ITV? ¿Qué consideramos demora? ¿Una semana? ¿10 días? 15 días. Hay un problema generalizado en toda la comunidad de esa demora. Algunos servicios como el de Zafra, pues evidentemente están atascados, pero no tengo la certeza de que los demás servicios públicos que están montados tengan ese atasco que justificaría la ampliación de la red. Además, esa ampliación, digamos, de ese tamaño, ¿no? Yo me pregunto también si hay una demanda desde los territorios, desde la zona periférica, puesto que efectivamente Valencia, Alcántara, Castuera, Azuaga, en fin, están en la periferia de Extremadura, donde se presta el servicio, que tienen un problema de distancia. Pero no sé si eso justificaría este salto, porque, claro, la red no es que se amplíen 2 o 3 ITV, es que la red que se pretende ampliar es importante, ¿no?
También preguntaría si hay una previsión de un incremento espectacular del parque móvil que justifique ese crecimiento, que me atrevo a decir, no digo desmesurado, pero desde luego sin duda llamativo, de la red de ITV. ¿Qué va a ocurrir con las actuales ITV móviles, que son las que de alguna manera suplían en las zonas aisladas, en las zonas más alejadas? ¿Qué van a hacer con las actuales ITV móviles? Imagino que ustedes son conscientes de que el servicio va a ser más caro. Supongo que va a ser más caro, más rápido, pero quizá más caro. Y a lo mejor muchos preferían decir, bueno, si tengo que esperar una semana o dos, bueno, pues espero, porque es una cosa que hay unos márgenes de tiempo, pero yo creo que va a ser más caro porque tiene que haber negocio. Si no hay negocio, pues entonces no va a concurrir nadie. Y ese negocio va, digamos, sobre un sobrecoste de la prestación del servicio. Yo creo que la respuesta a ese posible incremento, a ese posible atasco que hay en algunas ITV, podría haber venido de la iniciativa pública. En los sitios en los que se localice efectivamente una presión de vehículos mayor que en los demás y que haya una demora que tenemos que definir qué será demora, si más de 2 semanas, menos de 2 semanas, 3 semanas, un mes, etcétera. Entonces, desde la iniciativa pública, desde la consejería que usted regenta, hacer la ampliación puntual de un servicio, 2 servicios, 3 servicios, sin hacer esta especie de mapa de esta red que cubre todo. Tengo más dudas razonables. ¿Tienen ustedes previsto que si no hay negocio tengamos quizá que rescatar después y que salvar a esas ITV que se han puesto en marcha y que a lo mejor por falta de mercado o porque en otras comunidades que están cerca a lo mejor el servicio es más relajado o algo así, que después tengamos que rescatar a esas ITV, a esos que se lanzan a ese negocio? Usted ha dado una cifra que es francamente tentadora, lo de 100 puestos de trabajo, además relativamente cualificados. Y entonces, aquí sabemos que los globos es fácil inflarlos, pero después cuando revientan, pues nos tocan a todos, ¿no? Entonces, me hago muchas preguntas que me crean la duda razonable de que esa ampliación sea necesaria. Y sobre todo sea necesaria como la han hecho ustedes. Yo creo que desde la iniciativa pública, gestionada con criterios públicos, se podía haber ensayado la respuesta puntual en determinados sitios con nuevas ITVs, gestionadas como las que tenemos ahora, para responder a esa demanda. Y si eso funciona, pues después veremos en otros territorios en los que pueda haber distancia para los vehículos que pasan ahora la revisión, demanda territorial, más allá de que un alcalde quiera que en su pueblo haya una ITV. Claro, más allá de eso. Por eso creo que si tuviéramos que votar contra esta iniciativa, nosotros diríamos que se haga de otra manera. Que con criterios técnicos, de datos de vehículos, de datos de población y de kilometraje, que sea la consejería la que implante, la que aumente la red allí donde hace falta. Creo que este salto adelante que supone la ampliación casi al doble de las ITV que es lo que hay, creo que a la corta puede ser atractiva y quizá a medio plazo, a largo plazo, pues quizá nos lleve a alguna decepción. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Macías Martín por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, usted, señor consejero, solicitó la comparecencia sobre la ITV antes de lo que ocurrió en la comisión del pasado día 21 de octubre, que hizo que el Grupo Socialista se preocupara y denunciara lo que entendíamos que había habido de falta de coherencia o de cohesión entre lo que decía el director general de Transporte, el señor Rufo, y lo que estaba diciendo la empresa. Y yo, en la buena intención, y como esto de que llevamos aquí más de 30 años, y hemos visto pasar muchos gobiernos, en muchas circunstancias, señor consejero, quiero informarle de algo porque, verá, yo entiendo que usted está muy ocupado. Usted es una persona muy ocupada, sacando a licitación obras un día sí y el otro también, inaugurando carreteras, viviendas, puentes, haciendo un esfuerzo enorme de inauguración, sobre todo de obras del periodo anterior, de los 28 años socialistas, porque de usted poquita, más allá de una rotonda, que acompaña al señor Monago a inaugurar la rotonda, ¿verdad? Pero bien, que eso lo hacían los directores generales. Pero bien, usted está muy ocupado y estoy seguro que no sabe lo que le voy a decir, señor consejero. Verá, la empresa
Estación ITV Vega Baja S.A. publica en su página web que ha sido adjudicataria de los lotes 1 y 2 el día 11 de octubre de 2013. Y es claro, ¿y por qué sabemos nosotros qué es esa la empresa? Porque seguimos el perfil del contratante, señor consejero, como no podía ser de otra manera, y sabemos cómo se puntúa, etcétera, etcétera, si eso no hay duda. Ahora bien, ¿quién es Estación ITV Vega Baja S.A.? De Orihuela, Valencia, Alicante. Bien, pues don José Vegara Durá, vicepresidente y consejero delegado mancomunado de Estación ITV Vega Baja S.A., y yo estoy seguro que usted no lo conoce, señor consejero, que por eso lo voy a informar. Es militante del PP de Olivenza, miembro del comité de campaña electoral en el año 2007 del PP de Orihuela, militante del PP de Orihuela, Alicante, miembro del comité de campaña electoral en el 2007 del PP de Orihuela, consejero de la empresa pública municipal Orihuela Cultural, propuesto y hombre de confianza de doña Mónica Lorente, doblemente imputada por el caso Brugal, en el que se investiga delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencia en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basura en varias localidades gobernadas por el PP en la provincia de Alicante. De los 140 casos de corrupción que se investigan en la Comunidad Valenciana, 43, el 30%, se investigan en Orihuela. Este es el vicepresidente, consejero mancomunado de la empresa que ha obtenido, atención señoría, en uno de los lotes el 100% de los puntos. Premio. No digo que haya habido nada, cumpliendo a rajatabla totalmente el pliego de condiciones, la puntuación. Es correcto, yo lo he seguido, es correcto, no hay nada que decir. Pero ha conseguido el 100%, ninguna más. Y yo creo que se da pocos casos en que una empresa que concursa consiga el 100% en uno de los lotes, ¿verdad? Pues bien, esta compañía, ya le digo, el día 11, dice que es la adjudicataria. Y yo le pregunto al señor Rufo sobre dos ITV para desmentirle a usted, porque usted mintió el otro día aquí en el Pleno y ahora se lo voy a decir por qué. Y le digo, ¿por qué privatizan ustedes dos ITVs públicas, la de Olivenza y la de Almendralejo, gestionada por una empresa pública, con empleados, por lo tanto, públicos? Sí, si la empresa es pública, los empleados son públicos. Sí, son trabajadores públicos, no son de empresa privada, son públicos, sí. Y entonces el señor Rufo me da sus explicaciones y dice, le digo textualmente, el contrato que está actualmente se encuentra en licitación, como bien saben. El proceso de licitación, como saben, está en pleno proceso y está previsto que antes de final de año se conozcan las dos empresas ganadoras o merecedoras del contrato. Digo, señor Rufo, ¿cómo dice usted esto? Si aquí hay una empresa que dice que ella es la adjudicataria. La del señor José Vegara Durá. La del señor José Vegara Durá, de Orihuela, militante del PP. Yo no voy a decir eso de que sacan ustedes y privatizan los servicios para dárselo a los amigos, que lo decían ustedes, nosotros no. Pero nosotros lo que decimos es que esto es lo que hay, señor consejero, que usted no lo sabía. Yo lo sé que usted no lo sabía. Yo le informo, por si todavía puede hacer algo. Yo le informo de lo que hay. Y después sacan una nota de prensa diciendo, no, es que hay una adjudicación provisional. ¿Por qué no nos lo dijo en la comisión? ¿Por qué no lo dijo usted? Es que hay una adjudicación provisional a esta empresa. No, que se resolvería en diciembre. En diciembre, textual. Oiga, el vídeo del señor Rufo y percase, de difamación nada, de descalificación nada, de constatar hechos y de informarle a usted para que no se meta en un berenjenal, señor consejero. Que quede claro, primero, que estamos a favor de la ampliación de la instalación de
estaciones de inspecciones técnicas de vehículos en la comunidad autónoma. Segundo, que estamos de acuerdo en mejorar el servicio, en acercar el servicio, porque el servicio, como aquí han dicho el resto de los portavoces, ni es deficiente ni es insuficiente. Lo que puede haber una demanda de acercamiento del servicio. Pero la alternativa para nosotros no es la privatización, no. Es que el servicio público, que se está dando con calidad y con seguridad para los ciudadanos, se continúe en esa línea. ¿Sabe usted que usted ingresa? No lo sabe, porque el que lo sabe es el señor Fernández, porque la gente cuando va a pasar la ITV paga en el modelo 50. ¿Sabe usted que usted tiene positivo de beneficio, una vez que ya ha pagado gastos, etcétera, por las estaciones de ITV actuales entre 2 millones y 3 millones de ingresos a la comunidad autónoma? Anuales. ¿Lo sabe usted? Pregúntese al señor Fernández. 3 millones de euros ingresa positivo, es decir, descontado todos los gastos, la comunidad autónoma. ¿Podrá usted hacer más ITV con los ingresos positivos? Y por lo tanto, el futuro de los ingresos del servicio recaiga en beneficio de todos los ciudadanos y no de una empresa particular, que por cierto, a la fuerza, señor consejero, el servicio va a ser más caro en Valencia, en la Comunidad Valenciana, donde viene la empresa esta, que tiene el 100% de los puntos. Esta empresa, para nosotros, los motores diésel, cobramos la inspección a 25 euros y ellos los cobran a 62, que es el final, señoría. No ha funcionado en ninguna comunidad autónoma un modelo mixto. Aquí ha habido un portavoz ya que lo ha dicho. Si uno vive en Zafra, el precio será uno, y si vive en Olivenza, el precio será otro. No ha convivido. Al final de todo esto se privatiza todo el servicio. Ese es el final que ustedes han iniciado. Y no me venga a decir que van a traer 15 millones. Parece que van a crear 200, todos los puestos y toda la inversión la puede hacer la administración pública. Todo lo que usted lo ofrece a la privada. Señor consejero, usted mintió el otro día y miente porque están instalados en la mentira. Están instalados en la mentira, señor consejero. Usted ha privatizado de entrada 2 estaciones públicas, la de Almendralejo y la de Olivenza, y las móviles. Eso es privatizarlo, dársele la gestión a la empresa privada. Otra cosa es lo que quiere el Ministerio. Usted, como un buen neoliberal, confunde privatizar con liberalizar. El Ministerio de Industria lo que quiere es liberalizar, porque estamos hablando de 366 millones, que es el pastel que mueve las ITV. Y el Ministerio de Industria quiere liberalizarlo, que no haya concesiones, que todo el mundo se ponga a poner en marcha a inspeccionar vehículos con su licencia y punto, como el que despacha pan. Igual, pero la seguridad y el control medioambiental lo da en este caso la administración pública, señor consejero. Y por último, nadie, señor consejero, nadie le apoya en esta iniciativa, ni los grupos de la Cámara, por lo que he oído, ninguno, ni los sindicatos, ni nada. Y usted está haciendo una concesión de 25 años, no solamente para el periodo de su gobierno, de 20, vale, es igual, 20 años, bien, muy superior al periodo. Usted va a gobernar, señor consejero. Termino, sí, claro, termino, señora vicepresidenta, presidenta, termino. 20 años. Y por último, ha dejado usted fuera a las empresas extremeñas que no podían optar a sacarlo por lotes para hacer que fuera un negocio rentable. Una a una, las empresas extremeñas hubieran accedido y los empresarios extremeños no han podido acceder. Señoría, estudien los datos que le he dado, rectifique que aún está a tiempo y consensuemos cómo mejorar entre todos los servicios de las inspecciones técnicas de vehículos en Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida el señor Herrero Rubio, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Hay que ver, señor consejero, lo que ha aprendido el Partido Socialista en 2 años que lleva en la oposición en materia de contratación. Hay que ver lo que ha aprendido el Partido Socialista.
Hay que ver, si no hace falta que se vaya muy lejos, señor Macías, aquí lo tenemos en Extremadura. Señor Federico Suárez, ¿le sonará de algo? ¿Le sonará de algo? Presidente de Conisa. Anda que nos ha llevado Conisa obras de la Junta de Extremadura. Anda que nos habrá llevado. Por poner un poquito más cerca, el señor Navarro. ¿Dónde trabaja el señor Navarro ahora? En una ingeniería, Arran Consultores. Anda que nos habrá llevado obras de ingeniería a la empresa Arran. Vaya hombre. No hace falta que nos vayamos muy lejos, señoría. Le ruego, por favor, que mantenga silencio. Señoría, tiene una advertencia. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, le dicen que no inaugura carreteras, que no inaugura, claro, si es que está pagando la anterior fiesta socialista, ¿cómo no va a inaugurarla? Si estamos pagando todavía el exceso socialista anterior. Mire, señor consejero, una vez más, usted, representando hoy aquí al Gobierno de Extremadura, comparece a petición propia para explicarnos qué mejoras se van a producir en los próximos meses en relación a la red de estaciones ITV de nuestra región. Y como son mejoras, y el Partido Socialista está en contra de cualquier beneficio que pueda tener la comunidad autónoma, pues le parece mal. Ya lo dije en mi pasada intervención en este pleno. ¿Y por qué le parece mal? Pues porque en 2 años o en 4 que va a estar el Partido Popular gobernando esta región, pues va a hacer prácticamente lo mismo que en 28 años de gobierno socialista. Lo que pasa que con una pequeña diferencia, señorías. No les va a costar ni un euro a todos los extremeños, demostrándose una vez más que se cumple el lema, ese lema que tanto le gusta al Partido Socialista, de que se hace más por menos. ¿Y por qué le digo más por menos? Pues porque además de ofrecer un servicio de calidad con el que los extremeños de las comarcas limítrofes no contaban, además de no costar ni un euro a las arcas regionales, se van a crear decenas de puestos de trabajo durante la construcción y la explotación de las nuevas ITVs, además de revertir, como ya lo ha dicho anteriormente el consejero, revertir dinero a las arcas regionales, un importante montante económico que se podrá destinar a otros menesteres. Porque los extremeños, señorías, deben saber que aquí no se va a privatizar nada, señorías. No se va a privatizar nada. El Gobierno de Extremadura va a seguir con la gestión directa que tenía de las ITVs, que estaba gestionando de manera directa. Y en aquellas en las que no las gestiona directamente, como son las de Almendralejo y Olivenza, como ha dicho el señor consejero, serán objeto de concesión administrativa que poco o nada tienen que ver con la privatización, como intenta engañar el señor Macías. Y yo le pregunto, señor Macías, señor Beneyto, ¿qué tienen ustedes en contra, o sus grupos parlamentarios, respecto a los contratos de concesión administrativa? ¿Acaso no saben ustedes que es una modalidad de contratación que viene prevista en el artículo 277 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público? ¿Cuál es su intención, señorías? ¿Engañar a los extremeños? ¿O es que el Partido Socialista no ha utilizado la concesión administrativa en Extremadura? Y para que los extremeños me entiendan, y yo lo ha dicho el consejero, ¿cómo viajan las personas en Extremadura que utilizan un servicio público por carretera? ¿Con autobuses de la Junta de Extremadura? ¿Con choferes funcionarios de la Junta de Extremadura, señorías? ¿O por el contrario viajan en autobuses privados que conducen personas que están contratadas por esas empresas privadas que han ganado un concurso público para gestionar un servicio público? Señorías, mire, señor Macías, en Andalucía, no nos vamos a ir más lejos, feudo socialista donde los haya, también tienen este modelo de gestión, concesión administrativa. Y para que se haga una idea, solamente en el transporte público, que depende de la Junta de Andalucía, tienen más de 150 concesiones administrativas, que gestionan más de 100 empresas privadas, señoría. Entonces, señor Macías, señor Beneyto, ¿la concesión administrativa es una privatización? ¿Lo damos por válido? ¿Van a pedir el comodín del público? Yo creo que no. Ustedes tienen un desconocimiento total y absoluto de la Ley de Contratos del Sector Público, cosa que es de extrañar, como bien ha dicho usted, que lleva 30 años aquí, ya debería saber algo del tema. Mire, señor Macías, usted el martes en la Comisión de Fomento
insinuó, y lo ha vuelto a hacer hoy aquí torpemente, se lo tengo que decir, que el procedimiento de licitación de las nuevas ITVs era de todo menos transparente, porque a pesar de no estar finalizado, como ya le dijo el director general, a pesar de no estar finalizado el proceso de licitación, ya había una empresa que había publicado en su página web, ¿no?, que lo ha dicho usted, Estación ITV Vega Baja, que había publicado lo siguiente. Además, lo decía usted como que hemos pillado al mentiroso, no hemos pillado la trampa, ¿no?, con ese humor característico de usted. Bien, ¿qué dice ITV Vega Baja en su página web? ITV Vega Baja S.A. gana el concurso de gestión en los lotes 1 y 2 de Extremadura. Y a continuación, la empresa dice: a ITV Vega Baja S.A. se le adjudicará la gestión indirecta mediante concesión administrativa del servicio público. Es decir, la licitación no se resolverá hasta que se firme el correspondiente y oportuno contrato de concesión. Y le he dicho torpemente, porque a continuación, y en letras más pequeñas, la empresa dice: todo esto tras la apertura de los sobres número 2, los cuales contenían la oferta económica de la licitación, donde la propuesta de Vega Baja ha sido la más ventajosa. Y yo tengo aquí, he hecho el ejercicio de descargarme de Internet, como ha dicho el señor consejero, que están en la red, los dos lotes de las ITVs. Y usted achaca a que la empresa valenciana ha sacado 100 puntos en una de las contrataciones. Bien, está bien. Aquí lo tenemos. Canon variable anual por actuación sujeta a tarifa, es un 5% mínimo. Casualidad, esta empresa ha ofertado un 21,20 más de ese canon. 60 puntos, es la máxima, muy bien. Otra cosa que se valoraba, canon fijo anual de explotación por estación de inspección. Mínimo eran 20.000 euros, esta empresa ha ofertado 41.500. La máxima, las otras han ofertado menos, pues ¿qué le vamos a hacer? Valoración por utilización de instalaciones propiedad de la Junta de Extremadura. Mínimo 1,5 millones de euros. Esta empresa ha ofertado 1.700.000 euros. Muy distante de otras que han ofertado 1.000 euros, por ejemplo. Señoría, aquí está. Licitación pública. ¿O acaso usted pone en duda el trabajo que está haciendo los funcionarios en la Administración? Mire, señor Macías, aparte de actuar usted de mala fe, como se ha demostrado aquí, como demostró usted el martes en la comisión, tiene un desconocimiento total y absoluto del procedimiento de licitación, porque desde el día 10 de octubre están públicas estas actas. ¿O es que, señor Macías, está queriendo usted insinuar que los procedimientos antes eran cerrados para alguna empresa y luego se hacían públicos? ¿Es eso lo que está usted insinuando, señoría? Porque le recuerdo, señoría, que el Partido Socialista no está en condiciones de sacar pecho en materia de contratación pública, y menos de transparencia, cuando resulta que tenemos los informes del Tribunal de Cuentas que han venido demostrando en reiterados años, 2004, 2005, y no muy lejos, 2008 y 2009, los incumplimientos flagrantes en materia de contratación pública de la Junta de Extremadura, o lo que es lo mismo, del Partido Socialista, vulnerando de manera sistemática y reiterada los principios más elementales de la contratación, incluso estableciendo condiciones de los pliegos de cláusulas administrativas a fin de adjudicar el contrato al empresario preseleccionado por la Administración. Es decir, señoría, lo quiero rubio, alto y con ojos azules. Más sencillo, imposible. Cuando no, señoría, cuando no abusando del procedimiento negociado y sin publicidad, esa publicidad que tanto les gustaba a ustedes, que destinaban 400.000 euros diarios, más de 66 millones de pesetas en publicidad y propaganda. Y casualmente, señoría, casualmente, estos contratos ni tenían publicidad ni tenían propaganda, porque no quería que se enteraran quien se tenía que enterar. Y yo entiendo, señorías, y voy terminando, yo entiendo que esto de cumplir la ley, a ustedes, los del Partido Socialista, pues le venga grande, y no sea santo de su devoción. Pero este procedimiento, señoría, no se pongan nerviosos, que me quedan 10 segundos, voy terminando. Este procedimiento ha sido totalmente transparente, donde las empresas han licitado libremente, han presentado sus ofertas libremente y
no nos olvidemos, señoría, no nos olvidemos que al final los beneficiarios de este procedimiento van a ser los extremeños, aquellos a los que ustedes han abandonado totalmente. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate, tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura por tiempo de 10 minutos. Señoría, buenos días de nuevo. Efectivamente, señora presidenta, tenía prisa por responder a los infundios y las mentiras del señor diputado y decirle que efectivamente en el periodo anterior no solamente inauguramos obras que ustedes licitaron, sino que además las pagamos, señor Macías, cosas que ustedes no hacían, desgraciadamente. Incluso pagamos obras que inauguraron ustedes. Así es que en definitiva, vamos a responder a las preguntas que los 3 portavoces me han hecho en esta materia, bueno, los 4 portavoces para ser más exactos. La primera, la preocupación que aquí se vierte, también por el señor Escobar, de privatizar las estaciones de Olivenza y Almendalejo. Mire, Olivenza y Almendalejo nunca han estado en manos directas o gestionadas directamente por la Administración, nunca sus empleados han sido ni personal laboral ni funcionarios, su gestión siempre ha sido encomendada a una empresa pública y, por tanto, los funcionarios o personal laboral que prestan servicio en las otras 10 estaciones ITV van a seguir prestándolo. En ese modelo mixto que sí existe en otras regiones de España y que funciona en Cantabria y en Murcia, existe ese modelo mixto que ahora vamos a tener en Extremadura. Por tanto, es absolutamente falso decir que vamos a privatizar algo que nunca estuvo gestionado por la Junta de Extremadura. Y si tanto le gustaba al señor Macías el modelo de la Junta de Extremadura y estuvo 28 años como diputado, ¿por qué no gestionaron de manera pública y hoy no lo hubiéramos pasado a gestión indirecta las ITV de Almendalejo y Olivenza? ¿Por qué no lo hicieron en 28 años, señor Macías? ¿Me lo quiere responder algún día? Bien, me parece que aquí también se vierten por el señor Macías desfachateces muy grandes, como poner en duda la cuestión de la conveniencia de que un servicio público como la ITV pueda ser prestado por una empresa privada. Lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, es que está en la propia ley que impulsó el Gobierno socialista en Madrid. Desde luego, en España se gestionan las ITV desde el año 1982 por este sistema prácticamente en todas las comunidades autónomas, en Andalucía también. Asturias y Extremadura han sido las únicas que hasta la fecha no lo han tenido. Pero a mí me parece una desfachatez absoluta que el señor Macías y algún que otro portavoz de su partido que no está en esta Cámara venga a poner en duda este sistema de gestión. Sin salirme de la Consejería de Fomento, ustedes pusieron en manos privadas servicios públicos tan básicos como el abastecimiento de agua, como el transporte interurbano por carretera o incluso la conservación de nuestras carreteras en las autovías autonómicas, señor Macías. Y usted no se cuestionaba si esa conservación se la daban o no a empresas en las que hubiera militantes del Partido Socialista. Pues a lo mejor habrá que revisar esas licitaciones, adjudicaciones que ustedes hicieron durante 28 años. Por tanto, yo no dudo de la responsabilidad con que una empresa privada, con el adecuado control de la Administración, puede prestar en el tema de la gestión de las ITV, puesto que esto ocurre en toda España. ¿Y por qué no lo hacemos con recursos públicos?, se preguntan algunos de ustedes, o como algún artículo he leído por ahí, decía, a mi ritmo. Mire usted, señor Macías, y señores portavoces, señor Benito, señor Escobar, el Gobierno del Partido Popular va a hacer en 4 años las mismas estaciones que el PSOE hizo en 10. Entonces, a mí me parece que es importante que se acerque este servicio a esos ciudadanos que no lo tienen. El Gobierno socialista tardó 7 legislaturas, lo que va a tardar el Gobierno del Partido Popular a hacer en una legislatura sola. Si hubiéramos estado a su ritmo,
probablemente 26 años más hubiéramos tardado en implantar este servicio en esas comarcas. Y dicen que el sistema funciona bien. Hombre, funciona bien para el de Zafra, para el de Villanueva de la Serena, probablemente para el de Cáceres, pero ¿se le ha preguntado usted al de Valencia de Alcántara, al de Cedillo, al de Herrera del Duque, al de Valencia del Monbuey, al de Azuaga? ¿Se le ha preguntado a esos ciudadanos usted si el sistema funciona o no funciona bien? ¿Cuántos kilómetros tienen que hacer esos ciudadanos para pasar la ITV obligatoria de su coche? ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Cuánto les cuesta? Mire, un ciudadano de estas localidades, por ejemplo, de Lechosa de los Montes, en el que estuvimos el otro día, tiene que hacer 250 kilómetros para pasar la ITV de su coche en la estación de ITV más cercana, que es la de Villanueva de la Serena. No me extraña que al señor alcalde de Villanueva de la Serena diga que no aprecie una necesidad en este problema y que hay que seguir yendo a Villanueva de la Serena haciendo 250 kilómetros, gastando tiempo y gasolina los ciudadanos de las regiones más periféricas de esta región. Y preocupación por el precio, que también manifestaba el señor Beneito, el señor Escobar. Mira, no van a tener que soportar en el coste final mayor precio los ciudadanos de estas comarcas, por tres motivos fundamentales. El coste, desde luego, va a ser inferior que el que tienen que soportar ahora mismo, ya que no tendrán que recorrer esas larguísimas distancias que hoy se ven obligados a recorrer. Yo podría poner un precio. ¿Cuánto es el precio de una tarde y 250 kilómetros en coche? Los precios máximos están ya regulados por una orden publicada por la Consejería de Fomento, orden de 10 de julio de 2013, en el que se fijan las tarifas máximas que pueden prestar esos concesionarios, antes, por supuesto, de que el concesionario sea adjudicatario. El precio de los camiones es el mismo que en la pública, excepto el IVA, que puede desgravarse, lógicamente, el camionero, el empresario, y el coste de los vehículos ligeros será, en teoría, un 20% más caro si es que la ITV privada opta por poner el precio máximo regulado. Pero sigo diciendo lo mismo, a quien le parezca caro el precio de esa ITV, pues puede seguir revisando su coche en las estaciones existentes, porque nadie está obligado a revisar sus vehículos en las estaciones existentes. Que vayamos a construir. Y la fiabilidad de las inspecciones, que alguien también aquí ha puesto de manifiesto, ahí rápidamente le tengo que decir que el sistema de rechazo de ITV es similar en las concesionarias administrativas que en las que se explotan por la empresa, por la Administración directamente, en torno al 17 o el 18%, por tanto la fiabilidad de las inspecciones es absoluta. Nadie ha mencionado aquí su preocupación por el paro y el desempleo. Nadie podrá discutirlo, porque así no lo han hecho, que bueno, pues se van a crear puestos de trabajo en el sector de la construcción durante la construcción de estas nuevas estaciones, que se va a ingresar 15 millones o se van a invertir 15 millones de euros en este sector y que se van a ingresar dinero para las arcas autonómicas que podrán ser destinados, como es lógico, a otras políticas. Y ya finalmente el acuerdo previo, como decía el señor Macías, con la empresa adjudicataria, que ahora nos saca la relación, que si son afiliados o no son afiliados del Partido Popular. Mire, yo creo, señor Macías, que su manifiesta incompetencia, desde luego se lo voy a decir claro, pero de manera muy tranquila, el absoluto desconocimiento que tiene usted de cómo funciona la Administración, de la que hace además, al desconocimiento del que hace gala permanentemente, su falta absoluta de rigor, su permanente ánimo de enturbiar la gestión de este Gobierno. Todo esto yo creo que no sería preocupante si no fuera porque usted ha ocupado ese sillón de diputado durante casi más de 30 años de manera escasamente provechosa para los extremeños, señoría, de manera escasamente provechosa. Qué falta de rigor, qué prepotencia,
qué falta de conocimiento para seguir desde ese escaño engañando al pueblo extremeño como lo hace usted cada vez que abre esa boquita. Yo, desde luego, le exijo disculpas públicas a los funcionarios que están velando por la limpieza de este proceso, que no es transparente, es cristalino, y donde las empresas ofertan al alza, señoría, al alza la gestión del servicio público y que se valora con criterios absolutamente matemáticos. Usted está haciendo un flaco favor a los políticos, desde luego a su partido y a esta Cámara. Los resultados están colgados, como bien se ha dicho aquí, en la página web del perfil del contratante y el ciudadano interesado los puede mirar, estudiar. Yo invito a los medios de comunicación que así lo hagan, si es que no lo han hecho, para que vean la máxima objetividad y transparencia de este proceso. Y además, decirle, señoría, que a mí me apena el que usted se quede sin argumento, que recurra a la peor estrategia que puede recurrir un representante público, que es a la torpeza, a la mentira, a la difamación y al infundio. Señor Macías, yo creo que, desde luego se lo digo con toda tristeza, es usted un mal ejemplo para este Parlamento. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, el cuarto punto del orden del día está formado por 3 propuestas de impulso. La primera de ellas es la propuesta de impulso ante el Pleno número 139, instando a la Junta de Extremadura a abordar la modificación normativa oportuna que la habilite para conceder ayudas autonómicas de subsidiación de préstamos a aquellos compradores de viviendas de protección oficial que las hubieran solicitado antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, y cuyo registro de entrada fue el número 13.427. Así pues, en primer lugar, y para la defensa de la misma, por el citado grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Moreno Duque por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, hoy traemos a la Cámara lo que ya anunciamos en el último pleno del mes de septiembre, una propuesta de impulso por la que pedimos al Gobierno de Monago que asuma las ayudas a la vivienda que el Gobierno del señor Rajoy ha anulado tanto en su nueva concesión como en su renovación, que son las ayudas en la subsidiación de créditos hipotecarios de las viviendas de protección oficial, de las VPO. Al parecer, en esa sesión de pleno, todas sus señorías quedaron convencidos tanto de los argumentos jurídicos como de las valoraciones políticas que se hicieron en esta tribuna desde el Grupo Socialista. Y por eso, supuestamente, votaron a favor de nuestra propuesta de pronunciamiento por la que podríamos la restitución de la ayuda. Entonces se lo pedimos al señor Rajoy y hoy se lo pedimos al señor Monago, visto que el señor Rajoy no está dispuesto a rectificar, pese a que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la Ley de Fomento del Alquiler, que era la ley, recuerden ustedes, que escondía este recorte. Argumentos jurídicos que no ha rechazado el Tribunal Constitucional, que sirvieron de base a nuestra iniciativa, la del pleno del mes de septiembre y la de hoy. El Tribunal considera notoriamente fundado que este recorte puede vulnerar, entre otros, el artículo 9 de la Constitución y por eso admite a trámite el recurso. Pero, por lo visto, esta admisión a trámite de este recurso deja impávido al señor Rajoy, que no rectifica ni piensa rectificar porque ya se ha pronunciado públicamente al respecto. No sabemos si porque en su fuero interno pensará que cuando se resuelva el recurso con suerte no es presidente, pero en cualquier caso él es conocedor de que es un recorte que causa inseguridad jurídica porque suprime las ayudas de unos préstamos que están en curso y que ya habían sido reconocidos por la Administración. El señor Rajoy, sabe que es injusto, que es ilegal, porque suprime con carácter retroactivo un derecho previamente reconocido. Y, sobre todo, sabe que está cambiando las reglas del juego según sus intereses, cancelando de forma unilateral las obligaciones que tenía el Gobierno en los planes de vivienda, perjudicando con ello a más de 8.450 familias extremeñas.
Recordemos que todas sus señorías valoraron y entendieron no solo los argumentos jurídicos, sino también la repercusión social del problema en Extremadura, en una comunidad autónoma como la nuestra, donde las familias tienen los ingresos máximos que tienen y por eso siempre se han necesitado de este tipo de ayudas con la vivienda protegida. Todas sus señorías lo entendieron y se supone, insisto, que por eso votaron a favor de la iniciativa socialista. Bien, pues los argumentos son exactamente los mismos, La única diferencia es que se lo pedimos al señor Monago. ¿Y por qué? Avalados por lo que ya hizo el presidente Vara cuando se suprimió la ayuda a la entrada en el Ministerio de la Vivienda. Ya ha repetido en reiteradas ocasiones que cuando la crisis llegó al Ministerio de la Vivienda y se suprimió la ayuda a la entrada de las viviendas de protección oficial, aquí el presidente Vara incrementó, para compensar esa falta de ayuda estatal, incrementó la ayuda autonómica. Pues bien, le pedimos al señor Monago que haga lo mismo que en su idea hizo el presidente Vara. Tengo que reconocerles que no albergo mucha esperanza en que sea aprobada esta iniciativa por toda la Cámara, porque estamos acostumbrados a que en esta Cámara se aprueben iniciativas que no comprometen a la Junta de Extremadura, bien sea presupuestariamente o en sus reivindicaciones al Gobierno de Rajoy. Que se compromete a la Junta, no se aprueban las iniciativas, pero no porque el Grupo Popular cuente con mayoría absoluta, que no cuenta aunque lo parezca, sino porque cuenta con una casualidad aritmética que en algunas ocasiones le facilita el voto, y no porque algunos sean matemáticos que se dedican a otros menesteres. Pero esa casualidad aritmética es la que le facilita el voto, como en la última sesión plenaria. Pero, en fin, no quiero yo referirme a esa casualidad aritmética que puede dificultar el voto de algún grupo parlamentario. Lo que sí voy a adelantarles es que a esta iniciativa vamos a acompañar una enmienda en los presupuestos, que ya se verá en el debate de presupuestos. Una enmienda porque, claro, las iniciativas tienen que ir acompañadas de los recursos necesarios, porque si no tendrá razón don Víctor Casco cuando dice que las iniciativas del Parlamento extremeño no valen para nada. Y efectivamente de poco valen si no van acompañadas de recursos. Nosotros presentaremos la enmienda correspondiente. Recordemos lo que pasó con el mantenimiento de las ARI. Lo recordamos todos, ¿verdad? Se aprobó su mantenimiento, ¿verdad?, por la mayoría presente de la Cámara. Pero luego, a la hora de la verdad, a la hora de los presupuestos, en aquellos entonces los socialistas regionalistas nos quedamos solos. Me desearía que no nos pasara lo mismo con esta iniciativa que hoy presento. En definitiva, solo estamos hablando de 3 millones de euros. 3 millones de euros, algo equiparable a 3 tardes de premio Ceres. 3 tardes de premio Ceres. Luego, el montante económico no debe ser el problema. Tampoco debería serlo, por si el Grupo Popular lo utiliza como excusa, la intención que tiene la Consejería de sacar un decreto por el que se recupera una ayuda para las viviendas de promociones iniciadas, pero no acabadas, que se iniciaron al calor de las subvenciones a la ayuda a la entrada. Insisto, no serviría como excusa porque son limitadísimas y nada tienen que ver con lo que hoy traemos a la Cámara. Se trata de no utilizar la vivienda para conseguir una pose política, señorías, porque eso sería una indecencia. Utilizar la vivienda como pose política es una indecencia. Si todos estuvimos de acuerdo en que era ilegal e injusto hace 15 días, ahora deberíamos seguir pensando lo mismo, porque las familias sí siguen con las mismas obligaciones, siguen con las mismas limitaciones que se traducen en servidumbres para con la vivienda protegida. No la pueden alquilar, recuerden ustedes, no la pueden vender hasta pasado de 10 años, el precio lo fija la Administración, esa misma Administración que hoy las abandona retirándoles el descuento en sus préstamos hipotecarios y, por tanto, como deberíamos seguir pensando lo mismo, no podemos permitirnos abandonar a la familia con políticas indiferentes al derecho a la vivienda. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno. Señorías, ahora es el momento, si algún grupo parlamentario desea presentar una enmienda transaccional por escrito o in voce. ¿Alguno lo hace? ¿Alguno lo hace? No. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en contra de la iniciativa? Tampoco. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones de menor a mayor representación parlamentaria. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas PRECRES
Tiene la palabra su portavoz, señor Benedito, por 5 minutos. Señora Moreno Duque, como usted bien ha dicho, el otro día vimos una propuesta de pronunciamiento refiriéndonos a este tema, donde instábamos al Gobierno de España a que derogara un decreto, y hoy ustedes presentan una propuesta de impulso donde piden al Gobierno de Extremadura que tome una serie de medidas para solucionar a los damnificados, podemos decir, por este decreto. Decía usted que aquí hay veces que lo que se propone en propuesta de pronunciamiento se vota y lo que se pone en propuesta de impulso no se vota. Mire, yo no hablo por los demás grupos, pero sí que hablo por el mío. Nosotros nos da igual que sea una propuesta de pronunciamiento de impulso. Lo que consideramos que es bueno para Extremadura y para los extremeños lo votaremos que sí, y lo que consideremos que es malo votaremos que no. Y da igual que vaya dirigido al señor Rajoy o al señor Monago. Dicho esto, nosotros votaremos afirmativamente, porque votamos afirmativamente otro día la propuesta de pronunciamiento, con lo cual creo que eso queda totalmente aclarado. Por otra parte, nos parece bien que haya unas ayudas autonómicas de subsidiación de préstamos a aquellos compradores de vivienda de protector oficial que lo hubieran solicitado antes de la entrada en vigor del decreto. Es lógico que esa retroactividad no se produzca y que esta gente pues pueda tener esa facilidad para conseguir esos préstamos y poder hacer una vivienda. ¿Que haya nuevos reconocimientos de ayuda de asociación? Pues sí, porque hay mucha gente que está aún en ese proceso de poder adquirir vivienda y que, de momento, están encontrando muchos problemas, y que se reconozcan las ayudas de asociación que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas o subrogaciones de actuales protegidas en los planes estatales de vivienda. En fin, que estamos de acuerdo antes, el otro día, estamos de acuerdo ahora en que a los más desfavorecidos, a la gente que más lo necesita, hay que prestarles ayudas, asesoramiento, facilidades, y esto está claro que es para ello. Por eso nosotros, ya me digo, nos da igual la propuesta contra o para quien sea, votaremos lo que creamos que es bueno para los extremeños y en contra lo que creamos que es malo, lo proponga el grupo que lo proponga. Repito, nosotros votaremos afirmativamente a esta propuesta de impulso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benedito. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señor Casco, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido meterle la mano en el bolsillo a los más humildes para paliar los efectos de la crisis de los ricos es evidente. Gracias a esas políticas sabemos que el señor Botín ve caer dinero por todas partes. Lástima que esa lluvia milagrosa no llegue a las casas de los más pobres. A la casa de los más pobres suelen llegar los recortes salariales, las listas de desempleo, los recortes en derechos sociales, la peor educación, la peor sanidad. Eso es lo que les suele llegar. Y esto es un ejemplo. Efectivamente, hace 15 días este grupo parlamentario votó a favor de esa propuesta de pronunciamiento y, en consecuencia, y siguiendo la propia lógica, hoy votaremos a favor de esta propuesta que nos presenta el Partido Socialista. Lo haremos, además, a pesar de ello, con el corazón partido. ¿Por qué? Es obvio que esta comunidad a secas, tiene que paliar los recortes del señor Rajoy poniendo encima de la mesa políticas sociales. Lo tiene que hacer, es su obligación. Y aquí añado, por eso lo del corazón partido, por desgracia lo tiene que hacer. Porque al final estamos construyendo un país donde vamos a tener a ciudadanos que tienen más o menos derechos en función de donde vivan y de las coyunturas políticas en que se viva en el lugar en el que residen. Pero aún así, efectivamente, hay que hacerlo. Y hay que recordarle, además, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, igual que al Gobierno de España, que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional.
Esa norma que se aprobó por parte del señor Rajoy, esa ley y ese decreto, afecta incluso con carácter retroactivo, como usted decía, a personas que han solicitado un derecho que ahora ya ha desaparecido, lo cual es una auténtica barbaridad jurídica, una aberración, y por lo tanto hay que manifestarse rotundamente en contra. Y si nosotros podemos poner en marcha políticas para paliar, repito, esa aberración, tendremos que hacerlo. Y aprovecho aquí, por cierto, para recordarle a la Junta de Extremadura que el derecho a la vivienda es un derecho para todos y que tienen que empezar a cumplir las resoluciones aprobadas en esta Asamblea de Extremadura, incluyendo aquellas que ordenan paralizar los desahucios de las viviendas sociales que se siguen produciendo, por desgracia, a pesar de lo que este Parlamento, de lo que la mayoría de este Parlamento votó en su momento. Por lo tanto, y resumiendo, votaremos a favor de su iniciativa. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, señoría, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Cortés Luna por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, volvemos al mismo tema que ya trajo el Partido Socialista a este Parlamento en forma de propuesta de pronunciamiento, debate en el que el Grupo Parlamentario Popular dejó muy clara la postura que defendemos y la postura de la que no vamos a modificar ni una sola coma. Como ya le expliqué, señora diputada, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno central de eliminar estas ayudas. No lo estamos. Y así lo hicimos constar con el voto a favor de mi grupo a su propuesta. Lo que sí le pido es que usted hable en nombre de su grupo, porque ya de mi grupo lo hago yo. Y no es humo o no es pose, como usted viene afirmando en los últimos debates. No es pose, es verdadera implicación de este Gobierno. Y prueba de ello es que me consta que en diversos foros y reuniones bilaterales entre la Consejería y el Ministerio de Fomento se ha tratado este tema y se ha expuesto la queja por parte de Extremadura a la supresión de la renovación en las ayudas. Pero llegados a este punto, a mí la sensación que me dan ustedes es que a lo único que a ustedes les interesa es hacer leña del árbol caído. Ustedes han visto un filón importante en este tema y en todos en general con lo que respecta a vivienda y quieren agotar su cartucho. Pero por lo menos, señorías, háganlo con responsabilidad. No lo hagan con una propuesta genérica, populista y demagógica. Miren, ustedes piden al Gobierno de Extremadura que asuma con fondos propios las ayudas estatales de la adquisición de vivienda. Muy bien, señora diputada. Ahora queda lo más importante. ¿Cómo? ¿Cómo quieren ustedes que lo hagamos? Porque esa debería haber sido su intervención principal. Desde el Partido Socialista proponemos esto y consideramos necesario o creemos que debe ser de la partida esta de la que tienen que retraer los fondos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer una oposición responsable, señora diputada. Pero ustedes no. Ustedes pretenden que la Consejería de Fomento pague una cuantía desorbitada con respecto a los presupuestos que manejan, pero sin decir de dónde sale o de dónde se retraen los fondos. A mí hay algo que sí se me ocurre, y dado que nos encontramos en el momento oportuno, yo les pregunto, ¿han incluido ustedes en su enmienda a la totalidad de los presupuestos para el ejercicio 2014 esta partida? No, no lo han incluido, y me alegra que hoy haya anunciado que lo van a hacer vía enmienda para saber cuál va a ser su operación. Pero era hoy el día de decir de dónde teníamos que retraer esos fondos para poder aprobar esta propuesta o no. Miren, mi grupo parlamentario ha tratado este tema con especial responsabilidad y ha estado estudiando las alternativas posibles. A usted se le ha olvidado dar un detalle que creo que para usted es insignificante, pero para este grupo parlamentario no. Estamos hablando, señorías, de una cuantía de casi 11 millones de euros a lo que habría que hacer frente por parte del Gobierno de Extremadura para el año 2014. Si los ingresos son los que son, ¿de dónde los retraemos? ¿De política social? ¿De fomento para el empleo? ¿De renta básica? ¿O es que lo que ustedes pretenden
es que eliminemos las ayudas de alquiler para dejar en la calle a todas esas familias que no pueden adquirir una vivienda porque el crédito hipotecario no pueden adquirirlo. ¿Eso es lo que ustedes pretenden que hagamos? ¿Que se lo quitemos a renta básica, a fomento del empleo y a políticas sociales? Por otro lado, mienten, señoría, tanto en el número de potenciales afectados como en las cuantías que decían, porque ustedes decían en debates pasados que estaban pagando lo mismo de cuota. En el número de afectados ya se los expliqué, les dije que la renovación de la subsidiación no es automática, que pasados 5 años tienen que presentarlo para ver si son los mismos requisitos y eso descarta posiblemente a mucha gente. Y en la cuantía porque hacen la cuenta de la vieja, como siempre en las cuentas del PSOE. Saben igual que nosotros que los programas de subsidiación de préstamos convenidos nacieron en un contexto hipotecario de precios de la vivienda que nada tienen que ver con la situación actual. Por tanto, las cuotas que pagaban los beneficiarios eran notablemente superiores a las cuotas que se pagan hoy en día. Y yo le doy datos concretos, señora diputada, que es lo que estamos reclamando en esta tribuna. Datos concretos. Los beneficiarios del Plan Estatal 2009-2012 pagaban en el año 2009 un tipo de interés del 2,62%, en el año 2013 un tipo del 0,57%, o los beneficiarios del Plan Estatal 2005-2008 que operaban en el año 2008 con un tipo de interés del 5,09% y en el año 2013 con un tipo del 2,78%. Es decir, que una vez más sus cuentas están falseadas y hay que tener en cuenta la bajada considerable de los tipos de interés para tener el dato exacto. No obstante, no es mi voluntad que se malinterprete la posición de mi grupo parlamentario y aunque la cuantía que deben asumir las familias es bastante menor que la que decía el Partido Socialista, nosotros seguimos estando en contra de ese Real Decreto que suprimía la prórroga a la renovación. Tiene que terminar, señoría. Voy terminando, señor presidente, pero cuando se defienda algo, señora diputada, se defiende pensando en el interés de esa familia y no pensando en el interés propio o partidista, como ustedes han tenido presentando una propuesta de pronunciamiento primero y una propuesta de impulso después, con ambas con un denominador común, falsear la realidad de las personas que están afectadas. Y eso aquí y en cualquier lado se llama demagogia, que es lo que ustedes hacen, demagogia, la misma que ustedes utilizan cuando se refieren a la asunción por parte del Gobierno socialista de las AED suprimidas por Zapatero. Mire, esa cuantía no tenía nada que ver con la cuantía que estamos hablando, 11 millones de euros, y tal como ustedes dejaron las cuentas de esta comunidad, no me extraña que asumieran con fondos propios cualquier cosa. Sus planes y sus presupuestos lo aguantaban todo en papel. Y le pido algo, señora diputada, no pongan de ejemplo al señor Fernández Vara en Extremadura, porque es puesto de ejemplo de lo que no hay que hacer en el resto de España. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Señorías, para cerrar el debate, el grupo autor de la iniciativa tiene de nuevo la palabra la señora Moreno Duque por tiempo de 5 minutos. Señora diputada, partida desorbitada son 3 millones de euros. Dice que de dónde lo sacamos, ya se lo diré en el debate presupuestario. Por ejemplo, de los 28 millones que han incrementado para gastos corrientes o de los premios CERE. Pero ya hablaremos cuando toque. Al final se trataba de una pose, se trataba de eso. Sí, se trataba el marketing político aplicado a la vivienda. Y luego al señor Monago no le gusta que hablemos de gobierno indecente. No le gusta. Pues eso es una indecencia. Utilizar la vivienda para conseguir una pose política es una indecencia. Mire, a estas alturas yo no voy a pedirle que tengan una perspectiva social de la vivienda, ¿verdad? Dice, ¿qué edad traemos? ¿De políticas sociales? Pero si es que la política de vivienda, ustedes lo que no tienen claro, que es una política social, de marcado carácter social. Ustedes tienen una perspectiva mercantilista, y eso lo he dicho en otras ocasiones, pero todo no es mercancía. Todo no es mercancía, ni la vivienda, ni el derecho a la misma, ni el derecho a la salud, ni a la educación, ni a la cultura. Son derechos que corresponden a la persona como ser humano, derechos de dignidad, y tienen que estar protegidos por políticas sociales como la política de vivienda. Pero yo no les voy a pedir a ustedes que tengan esa perspectiva social. Lo que no pueden hacer en una región como la nuestra es hacer un tipo de política que es justo lo contrario, de marcado carácter antisocial. ¿O no es antisocial abandonar a estas familias sin saber si van a poder o no hacer frente al pago de sus hipotecas? ¿O no es
antisocial poner a competir a los extremeños para conseguir unas raquíticas ayudas que tienen en materia de vivienda. El concepto de igualdad de los socialistas retira del concurso y de la competencia esos derechos de dignidad de los que hablamos. Pero ¿y ellos qué saben? Si por muchos trampantojos que utilicen, como le comentaba en un pleno mi compañero, el diputado señor Fernández, ustedes son un gobierno de derecha, confunden derechos con servicios. ¿Ustedes qué saben de eso? No es antisocial. ¿O no es antisocial reducir la partida presupuestaria de la Consejería, de la Dirección General de Vivienda, a su mínima expresión? Ya hablaremos en el debate subpresupuestario, pero ahora se encuentra que, como el director general no tiene nada que gestionar, lo encontramos como damiselo de compañía, acompañando a comparecientes aquí en Asamblea. No viene a comparecer, viene a acompañar a comparecientes que nada tienen que ver con la Administración. Damiselo de compañía. Claro, en mi pueblo se diría, está desoficiado, sin oficio, pero sí con beneficio desoficiado. No tiene que gestionar más que su tiempo, porque otra cosa no gestiona. Y claro, por eso lo vemos de acompañante. Y cuando gestionan, gestionan mal, con todo lo avezado que es este consejero de Fomento, con todo lo avezado que es, que se permite el lujo de insultar permanentemente al portavoz de la Comisión de Fomento, con todo lo avezado que es, oye, una auténtica calamidad lo primero que ha tenido que gestionar en materia de rehabilitación. Una auténtica calamidad. Privatizan el servicio. Antes que algo era gratis, la tramitación de las ayudas de rehabilitación ahora supone un coste. Lo dejan en manos de los agentes rehabilitadores, dándole un caramelito envenenado a los agentes rehabilitadores, que ya lo empiezan a alargar los técnicos, ya lo empiezan a alargar. Pero es que abren la convocatoria de subvención para que los extremeños compitan para esas raquíticas ayudas sin acreditar a los técnicos. Las abren sin acreditar a los técnicos. Están esperando a ser acreditados. ¿Para qué abren la convocatoria si no acreditan a los técnicos? No se pueden tramitar a día de hoy subvenciones en Extremadura. Ese es el avezado consejero que da lecciones de competencia. Si al señor Monago no le gusta gobierno indecente, que se quede con gobierno incompetente. Y mire, por último, no es antisocial conseguir, porque lo ha conseguido el presidente solito, el señor Monago, él solito, superando al peor de los bancos. Ha conseguido que en el primer semestre de este año se incremente en un 2,4% el número de desahucios. Ha colocado a Extremadura dentro de las 5 primeras comunidades autónomas en el tema de desahucios. Se ha convertido en el mayor desahuciador de Extremadura. Seguramente no sabe, y si lo sabe no le importa, que la Iglesia llama inmorales a los desahuciadores, inmorales. Le preocupa el calificativo de indecente, pero con lo que le preocupa la imagen, no le preocupa la imagen de inmoral. Nada más y muchas gracias. Agotado el debate, señorías, entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 33, votos en contra 31, abstenciones ninguna. Sumado el voto delegado, serían 34 votos a favor, por tanto, de la iniciativa. Queda aprobada la misma.